Estamos ubicados aquí en Barcelona, en la calle Viladomat 271-273, que es precisamente donde está situada la clínica Barnadolor. La clínica Barnadolor es una clínica especializada en el diagnóstico y tratamiento del dolor. Y precisamente lo que vamos a hacer a partir de estos momentos es charlar unos minutos con nuestro invitado, con el doctor Antonio Collado, que es el director de Barnadolor. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Nada, es un placer. Bueno, lo primero que vamos a pedirle, doctor, para que aquellas personas que van a vernos luego en las redes sociales, la pregunta puede parecer evidentemente para usted un poco obvia, pero creo que es interesante para situar el contexto de nuestra conversación. Hablamos del dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo puede definirnos qué es el dolor? Bueno, el dolor, tal y como lo define la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, que es una de las sociedades, o la sociedad científica probablemente más grande que hay, que tiene más de 40 capítulos, define el dolor como una percepción sensorial o una experiencia emocional desagradable que está asociada a una posible o a una lesión actual o activa en cualquier parte del cuerpo y que se expresa en términos proporcionales al daño. Por tanto, el dolor es una información que nos dice, que nos define claramente que algo está mal en nuestro cuerpo o que puede estar mal. No hace falta que lo tengamos mal, que si hay mucha probabilidad de tener un daño, también tenemos dolor. Bien, el dolor, por tanto, podemos resumirlo, doctor Collado, como una señal de aviso, una señal de alarma que nuestro cuerpo nos envía para que actuemos en consecuencia. Yo quiero preguntarle también, doctor Collado, ¿existen diferentes tipos de dolor? Es decir, ¿cada persona puede sufrir una intensidad, un tipo de dolor que no es comparable al de otra? Sí, evidentemente, el dolor cada persona tiene el dolor de forma diferente. Aunque se procesa de la misma forma en los humanos, cada persona es diferente. Quizás más relevante es poner el énfasis de que el dolor se entiende y generalmente se entiende, como usted ha dicho, como un aviso, como una señal de alarma, y en realidad se le da importancia más en muchas ocasiones al daño que produce el dolor o a la enfermedad que produce el dolor, buscando el diagnóstico, que no al propio dolor. Cuando no se establece el dolor como una aparente amenaza, no se le da esa importancia tal. Y esa es el quid de la cuestión, que el dolor se convierte, en muchos casos, cuando la enfermedad está definida y el diagnóstico está definido, en una verdadera enfermedad por sí misma. Por tanto, el dolor ya cubre una dimensión muy importante que sustituye incluso la propia enfermedad que ha producido el mismo. Doctor Collado, antes de comentar algunos aspectos básicos para entender cómo se trata el dolor, me gustaría saber cuál es la diferencia, desde el punto de vista clínico, entre el concepto de dolor agudo y dolor crónico, aunque insisto que para usted es algo obvio, pero creo que vale la pena especificar las connotaciones que para quien lo padece puede significar el sufrir una fase de dolor agudo o entrar en un ciclo de dolor crónico. Sí, la verdad es que esa es una diferencia muy importante que está definida en términos sencillos de duración del dolor, ¿no? Todo lo que supera los 3 meses, e incluso ya lo que supera las 6 semanas se podría estar introduciendo dentro de la cronicidad del dolor, pero en realidad el concepto es más amplio que la duración. Y es un concepto muy importante, porque mientras que el dolor agudo sí que es una señal de alarma que nos induce o nos obliga o nos lleva a la búsqueda del diagnóstico, y por tanto en ese aspecto tiene una connotación muy positiva, porque es muy positivo tener el dolor porque nos puede salvar la vida. A medida que pasa el tiempo y que el dolor no se va y ya se ha identificado incluso la causa y se ha puesto algún tratamiento y no se ha ido, entonces el dolor aborda otra dimensión
que tiene que ver con lo que llamamos el concepto de dolor crónico y que tiene dos cosas fundamentales que el dolor agudo no suele tener, que es un sufrimiento emocional muy importante, ya que ya no es tan positivo, la persona piensa que no se va a curar, que está ya, parece que me han dicho que tengo una lesión, pero el dolor no se me va, por tanto ya no es positivo tenerlo. Y segundo, un cambio en la conducta vital, que significa pues la pérdida o la disminución o la posibilidad de no poder hacer las cosas habituales y no poderlas hacer no solo por el dolor, sino prever que no se puede hacer en un futuro, cosa que en el dolor agudo no pasa. El dolor agudo, uno puede estar limitado en el momento de tener el dolor agudo, pero cuando se cura la lesión y cuando se va el dolor, se va. En el dolor crónico, la limitación que produce el dolor crónico puede dar desesperanzas suficientes a la persona como para entrar en una fase de no solo de dolor, sino de sufrimiento asociado y de desesperanza por la limitación. Está claro, doctor Collado, el dolor necesariamente a veces va unido a ese factor emocional al margen de las consecuencias incapacitantes o invalidantes que puede tener. Por tanto, doctor Collado, creo que llegados a este punto podemos afirmar que, dado que cada persona tiene su propia percepción del dolor, ya sea agudo o ya sea crónico, la pregunta es, ¿cómo se mide el dolor? ¿Cómo podemos cuantificar, si es que podemos de alguna forma, la intensidad del dolor? Sí, la verdad es que no tenemos un aparato sencillo, un termómetro que nos mide la temperatura, un barómetro que nos mide la presión, un tensiómetro que nos mide la tensión arterial. El dolor no es una sola dimensión, intervienen actividades cerebrales, sensoriales, cognitivas y emocionales que se han de medir, y en este momento la forma de medirlo fundamentalmente lo mide la persona a través de escalas simples en intensidades que van del no tener dolor al tener un dolor insoportable, ¿no? Diríamos, sí que empezamos a tener las nuevas tecnologías, métodos de visualización de imagen que pueden estar midiendo alguna de las dimensiones que el dolor tiene en la actividad cerebral cuando se pone en marcha esta información, cuando se pone en marcha esta alarma y en el cerebro empieza a suceder cosas que nosotros empezamos a medir. Y podemos medir la intensidad de la imagen de la actividad cerebral en algunas de las dimensiones, especialmente en las dimensiones sensoriales y emocionales, y en las áreas de confluencia de ambas informaciones que nos señalan mínimamente la intensidad del mismo en algunas áreas más que en otras. Concretamente, el área de la ínsula, que es un área de integración, es la área cuya actividad en el momento de tener dolor se relaciona más su actividad con la intensidad que otras áreas. Doctor Collado, ¿hasta qué punto es importante, antes de establecer un diagnóstico, valorar la intensidad de ese dolor, del dolor que sufre, la percepción que tiene el paciente, como una de las claves fundamentales precisamente para entender sobre todo cómo nos afecta el dolor crónico? Es básico. No se puede tratar el dolor sin medirlo previamente. O sea, cuando yo empecé a estudiar dolor, hace muchos años, que yo acabé mi especialidad de reumatólogo, y empecé a estudiar la especialidad, lo primero que me dijo mi primer maestro en dolor fue enseñarme a pasar escalas analogovisuales simples para que el paciente señalara cuánto dolor sentía en ese momento y cómo podía comparar esa medición con respecto a las intervenciones, con respecto a otros momentos después de las intervenciones o de los tratamientos que él recibía, para poder valorar los beneficios, las ganancias. Es imposible tratar el dolor si no lo medimos previamente con el paciente. Es básico, por lo tanto, y no solo analizar, como decíamos, la intensidad global del mismo, que es una aproximación que hace el paciente, una valoración global que no es fácil, pero que es el único que está más, que la puede hacer de carácter subjetivo, sino que también podemos analizar algunos
a través de ciertos cuestionarios y de ciertos descriptores, que ya no son máquinas, pero que son descriptores que el paciente nos dice, pues la calidad de ese dolor, las características, la calidad. Si tiene una dimensión más neurológica o más somática en los tejidos, si tiene una dimensión más emocional o menos emocional, más sensorial o menos sensorial, lo cual nos da muchas pistas y nos da francamente pistas e incluso nos da criterios para establecer el diagnóstico en un primer aproximación de si el dolor es neuropático, si el dolor es articular o somático o nociceptivo, que llamamos, o si el dolor tiene, evidentemente, un impacto muy importante en la esfera emocional o en la esfera funcional del paciente. Doctor Collado, acaba usted de mencionar diferentes tipologías de dolor. ¿Cuál de ellas o cuáles de ellas tienen más tendencia, por decirlo así, a convertirse en dolor crónico a lo largo de nuestra vida? De los grandes grupos de dolor que hay, el grupo más frecuente de dolor que se cronifica es el dolor raquídeo, el dolor de espalda, el dolor que afecta a la espalda en la zona lumbar, en la zona cervical, en las zonas de trapecios a veces, en las zonas de las nalgas. Es el dolor más frecuente que se cronifica. Las cefaleas también, pero generalmente el dolor de espalda es el dolor que más predisposición tiene a la cronificación, si no se trata bien. Luego hay enfermedades, evidentemente, como la artrosis, que es una enfermedad donde la lesión es continua articular, que puede producir cronificación también del dolor, o lo que es algunas enfermedades como la fibromialgia, que es un dolor extenso que nace ya prácticamente desde que nace es crónico, porque si bien es recurrente al principio, luego se hace continuado. El dolor neuropático de las lesiones neurológicas también se cronifica. Esos son los grandes grupos de cronificación del dolor, o de dolor crónico. Vamos. Doctor, grandes grupos, dolores que comportan cuadros de dolor de mayor o menor intensidad. La pregunta también creo que es interesante porque hablamos de dolor crónico, pero a nivel de sexos, el dolor crónico afecta más a la mujer, al hombre, y en base a qué edades de la vida el dolor crónico se hace más presente. Sí, en relación al género además es un momento muy... es un tema muy actual porque está en discusión en este momento fundamentalmente si el dolor relacionado con el género tiene que ser tratado distinto o de una forma específica, diríamos, ¿no? Y eso todavía es un tema no resuelto por parte de los expertos e investigadores. Lo que sí que conocemos es que el dolor es más frecuente en la mujer que en el hombre. Eso sí, en muchos aspectos, porque las enfermedades que producen dolor crónico son más frecuentes en la mujer. No quiere decir que el hombre se salve, sino que es un poco más frecuente en la mujer. Diríamos que estaríamos hablando en términos de dolor crónico en general de un 60% en la mujer y un 40% en el hombre, para que tengamos, y evidentemente hay enfermedades como la fibromialgia que en la mujer pues es más del 80%, pero hay también enfermedades como el dolor lumbar que en el hombre también tiene una cierta predisposición mayor en ciertos. Desde el punto de vista del género, por tanto, hay diferencias en la frecuencia. Y desde el punto de vista de la edad también. La cronificación y el dolor crónico es fundamentalmente, empieza en épocas tempranas de la vida, en épocas activas de la vida. Y además es cuando el dolor adquiere su mayor, diríamos, dimensión, hablando de dimensión, su mayor dimensión porque en las épocas activas de la vida, estamos hablando entre 35, 45, 55 años, entre 45 y 55 años, la persona funcionalmente está en el pico, en su plenitud de actividad. La presencia del dolor crónico es cuando más impacto tiene en esos momentos. Es evidente que como es crónico, todo eso se mantiene, si se mantiene luego en el tiempo, a medida que envejecemos se van añadiendo otros problemas que producen dolor. Pero es el momento más activo, entre 45 y 55 años, y empieza antes,
cuando la población sufre de su mayor prevalencia en dolor crónico y del impacto que el dolor produce en la persona. Doctor Collado, hemos hablado de la intensidad, de la percepción del dolor que sufre el paciente, de la importancia del diagnóstico, es fundamental saber qué es lo que hay que tratar, evidentemente. Háblenos un poco de las exploraciones diagnósticas que sin duda forman parte de la metodología que se aplica en Barnadolor. ¿Qué se hace para determinar exactamente cuál es o cuál puede ser el origen de una tipología concreta de dolor? Sí, pues, por una parte, Barnadolor tiene a su disposición pues, los instrumentos que el sistema sanitario en su conjunto tienen para demostrar fundamentalmente pues, las lesiones que pueden estar asociadas al dolor, pues desde las imágenes, radiología, resonancias, TAC, que pueden poner de manifiesto aquellas lesiones que pueden estar asociadas al dolor. Muchos pacientes con dolor crónico ya se han hecho estas imágenes. Es importante decir que muchas veces son mal interpretadas porque se reconocen alteraciones en las exploraciones que no están claramente correlacionadas con el dolor del paciente, lo cual lleva a tener errores terapéuticos, intervenciones innecesarias, a veces intervenciones quirúrgicas que son contraproducentes. Y eso es muy importante, poner en base el conocimiento clínico del dolor con respecto a lo que las imágenes muestran, es una de las cosas que en Barnadolor se cuidan más. Los profesionales, al ser un centro multidisciplinar, tenemos la habilidad de diferentes especialidades que son capaces de poner en consonancia aquellos hallazgos que las exploraciones complementarias nos dan y la valoración clínica. Sí que es cierto que además hay algunas exploraciones funcionales que nos indican el funcionamiento, no solo la estructura, el daño estructural que se ha producido debido a la enfermedad, sino el funcionamiento pues, del sistema neurológico o el funcionamiento del sistema muscular o el funcionamiento que también nos da idea como la ecografía, las nuevas técnicas neurofisiológicas como la microneurografía o como las nuevas técnicas de estimulación mediante QST, etcétera, que nos dan idea también de una disfunción que no está reflejada en las imágenes habituales radiológicas o escáner o resonancias que se hacen habitualmente, y eso también está a disposición es una de nuestras ventajas en la hora de valorar el dolor. Claro, porque no hay que olvidar, doctor Collado, que estamos hablando de la clínica Barnadolor, un centro especializado, y nunca mejor dicho, en el tratamiento. Y hay una frase que usted acaba de comentar que yo le quería también pedir que nos la expresara con un poco más de detalle, porque deduzco de sus palabras que actualmente no se entiende el tratamiento, sobre todo del dolor crónico, fuera del ámbito multidisciplinar, que es una de las características precisamente de Barnadolor. ¿Qué significa que en Barnadolor, que en la clínica Barnadolor se ofrezca un tratamiento multidisciplinar del dolor? Que el resumen fundamental es que nosotros nos dedicamos a mirar, valorar, diagnosticar, ver y tratar el dolor. A diferencia de que la población, normalmente las personas cuando tienen dolor van al especialista, van al traumatólogo, van al reumatólogo, van a los especialistas clásicos, y esto es cuando no encuentran una alteración que es claramente, que corresponde a la posibilidad de que sea el dolor directamente relacionado con eso. Generalmente estos especialistas se desentienden del caso y envían el caso a otros especialistas, con lo cual los pacientes que me escuchan y que saben de lo que hablo van en una especie de doctor shopping buscando el remedio. En Barnadolor, precisamente, lo que nos diferencia es que el conocimiento de las diferentes especialidades, léase anestesiología, reumatología, traumatología, neurocirugía, psiquiatría, psicología,
están todas puestas en el mismo momento de la evaluación del paciente y, por tanto, a condición y mirando exclusivamente al dolor. Ya no tanto solo a la lesión que lo produce, que es importante, sino al propio dolor para saber qué mecanismo está teniendo este dolor para poder abordar el mecanismo que lo produce, aunque no podamos tratar la lesión porque sea una lesión crónica. Doctor, quisiera hacerle un par de preguntas más. ¿Cómo es de importante desde el punto de vista de la localización, del diagnóstico y del tratamiento del dolor, ya sea agudo o en este caso vamos a centrarnos más en el dolor crónico, la comunicación con el paciente, que el paciente de alguna manera se responsabilice y sea un paciente proactivo con su propio tratamiento? Eso es básico y el término multidisciplinar incluye precisamente la incorporación del paciente en el tratamiento. Es el primer paso. Hay muy pocos centros de dolor que sean de carácter multidisciplinar y que recojan tanta información que el paciente entiende ya, una vez recogida la información, no solo de lo que está pasando en el miembro o en la zona del corporal que le duele, sino de cómo eso está repercutiendo en su vida, en su familia, en su trabajo, en su emoción, en sus funciones vitales. Una vez que se termina esa evaluación, el paciente ha comprendido que ya es parte del proceso, porque ya ha compartido contigo tanta información que es imposible que el paciente no participe a medida que va entendiendo qué es lo que se está produciendo. Por tanto, la incorporación en la toma de decisiones del paciente de nuestro centro es básico en este concepto que habías hablado, del concepto de multidisciplinaridad. Por tanto, hay una de las cosas que en el dolor es muy difícil de disponer con sistemas que tienen muy profesionales distintos, poco tiempo, solamente algunas disciplinas, y es la comunicación continuada con el paciente. El paciente con dolor crónico necesita tener siempre una referencia detrás que vaya en contra de lo que llamamos desamparo. Porque es muy frecuente que el paciente con dolor crónico se encuentra desamparado porque le han dicho que ya no tiene solución o porque se ha tomado 50 fármacos y no ha encontrado la solución idónea. Esa es una de las características que el equipo de Barnadolor tiene, que los profesionales, cualquiera de nosotros, todos en general, porque se actúa con una dirección consensuada, siempre tiene una comunicación directa, telefónica, a través de vídeo, a través de las nuevas comunicaciones, personal, evidentemente presencial, con el paciente en todo momento. Doctor, la última pregunta, dos en una. ¿El dolor crónico como concepto es para siempre? Primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta, claro, aquella persona que padece alguna de las diferentes tipologías de dolor crónico cuando acude a un centro especializado, como es el caso de la clínica Barnadolor, quizá no, estoy seguro que lo primero que le preguntan es, doctor, ¿voy a mejorar? Doctor, ¿dejaré de sufrir dolor? ¿Podré recuperar de alguna forma mi calidad de vida? A ver, con esto concluimos, doctor. Muy bien. Ahí sí, yo creo que esta pregunta es muy importante porque precisamente si existe un centro que se dedica al dolor es precisamente para mejorar el dolor. El dolor crónico no es para siempre. Si se coge relativamente a tiempo, se hace un buen diagnóstico y tenemos una enfermedad que ha sido mal conducida y se conduce un tratamiento, podemos tener remisiones de la enfermedad, de la lesión y del dolor en muchos pacientes y, por tanto, hemos resuelto un problema que se estaba cronificando, pero que lo hemos resuelto. Y, por tanto, ha dejado de ser crónico o hemos evitado que se cronifique. Pero en la persona que tiene una enfermedad crónica, que tiene una lesión que es desafortunadamente intratable, estoy poniendo en el otro extremo, el dolor crónico también es tratable, porque, como le he dicho, el dolor crónico se diferencia del dolor agudo por el grado de sufrimiento y el empeoramiento en el bienestar y en el estado de salud de la persona. Y, por tanto,
en el dolor crónico la disminución del dolor es tan importante como la desaparición del mismo. Porque si tú eliminas a una persona con un tratamiento adecuado, tratando los mecanismos del dolor, eliminas el impacto, la disfunción, el sufrimiento que este dolor produce en la persona, aunque el dolor esté ahí, si a la persona le deja funcionar, ha ganado un estado de salud incambiable, intangible, que es importante para poder decidir el término curación. Hay muy pocas enfermedades. El término de curación se utiliza en medicina para las enfermedades agudas. Para las enfermedades crónicas se utiliza el término de control de la enfermedad y el término de mejora en la calidad de vida, de control de la calidad de vida y la disminución de los síntomas. En el dolor crónico es exactamente igual. La mejora de la calidad de vida, de la función, la mejora del sufrimiento, la disminución del dolor radica en eso. Precisamente, y perdone que me extienda, uno de los conceptos básicos en la mejora del dolor crónico se basó en ese cambio conceptual de, mientras que el dolor agudo se trata desde la lesión, el dolor crónico se trata desde el impacto. Ese cambio conceptual, reduciendo la disfunción, o sea, mejorando el funcionamiento, las actividades, disminuyendo el sufrimiento, ya estamos contribuyendo propiamente a la reducción del dolor. Si encima tratamos los mecanismos que la lesión produce el dolor, todavía tendremos más oportunidades para mejorar el dolor a largo plazo y a mediano plazo. De eso se trata, doctor Collado, Antonio Collado. Queremos agradecerle su amabilidad por habernos atendido y, aunque luego aparecerá en pantalla los rótulos para que todo el mundo sepa dónde está localizada la clínica Barnadolor, me gustaría que usted lo recordara para todos aquellos que van a vernos. ¿Dónde está Barnadolor, ubicada físicamente en Barcelona, y cuáles son las vías de contacto con la clínica? Pues Barnadolor es un centro pequeñito que está en el centro de Barcelona, muy dedicado y personalizado al paciente, que está en la calle Viladomat 273, esquina con la calle Córcega. Muy cerca está el Hospital Clínico y muy cerca está el Hospital Sagrado Corazón, los metros también correspondientes, por tanto muy bien comunicado, y nuestra web es www.barnadolor.com. Doctor Collado, repito, muchísimas gracias a aquellas personas que van a vernos luego en redes sociales para resolver cualquier duda relacionada con tratamientos, sintomatología, dolor agudo, dolor crónico. ¿A qué teléfono pueden llamar, por favor? Al 93-200-1308. Repito, 93-200-1308. Y Ana le contestará muy amablemente. Muchas gracias. Gracias, doctor. De nada. Muchas gracias a ustedes.